Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, este programa tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma resumida, de una forma congruente. El día de hoy estamos de manteles largos, ya que nos acompañan dos prestigiados abogados penalistas, los cuales nos van a hablar del nuevo sistema penal acusatorio en México. Vamos a tocar todo lo referente a este nuevo sistema como tal, los juicios orales en materia penal que se están dando, y por lo cual les pido nos acompañen en este programa, porque seguramente la información que se otorgue será de gran ayuda para usted, para un familiar o para un amigo. Damos una pequeña pausa comercial y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, continuamos con este magnífico programa que es acerca de un análisis al sistema de justicia penal acusatorio en México. Para ello he convocado una serie de abogados muy preparados, son peritos en la materia penal. Insisto, estamos de manteles largos, ya que nos acompañan dos pilares del derecho penal. Tenemos en mi lado izquierdo al doctor David Aboites, el cual es abogado postulante y además es presidente de una asociación de abogados penalistas de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación. De mi lado derecho tenemos a un destacado abogado penalista, el doctor Juan Velázquez. Su simple nombre es ya una leyenda para un abogado muy misterioso, pero que las gana todas. Y a mí, es un abogado obviamente postulante en materia penal. Para mí es un honor tenerlo en este foro, incluso porque yo de repente he acudido a la Procuraduría, a algunas otras autoridades judiciales en materia penal, y siempre veo al doctor impecable y además con un libro siempre en la mano leyendo, siempre actualizado, siempre tenaz a todos los problemas que se le enfrentan. De verdad es un honor tenerlo aquí y pues bienvenido a este programa. Héctor, para mí es un honor compartir este foro con el doctor Aboites, pero y además es un gusto por el enorme privilegio que tuve de conocer a su abuelo. Así es. A don Héctor Becerra, un abogado litigante temible. Era un abogado feroz al que muy difícilmente se le podía ganar. Y que además me permitió, al paso de los años, ser su amigo. Entonces ahora estar aquí con el nieto de mi amigo, pues dos es un gran titanes honor. del derecho, digamos, dos titanes totalmente del derecho, pero bueno, seguiremos los pasos de tanto de usted como del abuelo para tratar de sacar adelante esta parte de los abogados postulantes en materia penal y en otras materias, ¿no? Obviamente. Gracias. Es un honor, insisto, tenerlo en este programa. Bien, pues hay que analizar este sistema de justicia penal acusatorio. Yo quisiera darle aquí el uso de la palabra al doctor Juan Velázquez, en el sentido de, pues en su opinión, nos platique si fue bueno este cambio que se hizo del sistema penal inquisitorio al sistema acusatorio, si fueron buenas las reformas o fueron malas, les falta, están bien, están mal. ¿Qué pasa con esto, doctor? Mire, Héctor, yo tengo 46 años ejerciendo como defensor en la materia penal. Y he dicho que nada absolutamente me gustaría más que este nuevo sistema se convirtiese en realidad. Que hubiese un litigio más o menos como el de las películas norteamericanas que luego vemos, con un señor juez, con toda su dignidad, en un sitial elevado más arriba de nosotros, todos los simples mortales, con mi defendido a un lado, no atrás de unas rejas, con las mismas oportunidades que tiene el acusador, el Ministerio Público, el llamado ahora fiscal, pero, y yo creo, y sin embargo creo,
que por nuestra realidad sea un nuevo sistema de procuración y de administración de justicia muy ambicioso, ideal, que probablemente esté condenado a fracasar. Bien. O si no condenado a fracasar, para que tenga éxito después probablemente de decenas de años. Bien. He estado estudiando el Código Nacional de Procedimientos Penales y cada vez me convenzo más de que es una especie de catálogo de buenos deseos. Es una Que carta nada- de buenos deseos, nada más. Que nada, absolutamente nada, tienen que ver con nosotros. Qué lamentable es. Creo que sí teníamos ya una procuración, particularmente una procuración y una administración de justicia, que se había avejentado, en tanto que esas instituciones, para muchos de nuestros políticos, los que tienen que ver con los dineros públicos, pues no tienen la importancia que debieran tener. Porque lo importante son los partidos políticos, la publicidad de ellos, las campañas, bueno, etcétera. El poder nada más. No la procuración y la administración de justicia. Y que por eso, tanto la procuración como la administración de justicia, digamos que se acarcacharon. Pero al final de cuentas era una carcachita que cuando menos desde 1917, en que se promulgó la Constitución, pues ya mal que bien conocíamos, ya la veníamos manejando. La doctrina, la jurisprudencia, la práctica, etcétera, que en todo caso se podría haber remediado. En vez de eso, nos trajeron ambiciosamente, qué bueno, ambiciosamente, un Rolls Royce. No te conformes con tu carcachita. Mira, si puedes tener un Rolls Royce verde, color botella, con asientos de piel, con un motor de combustión X, que híbrido, pues no sé mucho de motores ni de carros, pero bueno, en fin. Nada más que con el asegún de que se maneja de manera absolutamente inversa, contraria, a la carcachita que ya estamos acostumbrados a manejar. Bien. La dirección ya no es del lado izquierdo, ahora es del derecho. Pero además todas las vialidades pues son del izquierdo, no del derecho. Pero luego además cuesta tanto y en libras esterlinas. Pero ya además debemos el precio. Pero y para peor, ahora no tenemos dinero para pagar. Esa es más o menos la concepción que tengo Analógicamente, pues sí sería. de esto. Bien. Entonces, estamos, por lo que entiendo, en una muerte anunciada, en crónicas de una muerte anunciada. Bueno, mire, todos los hacedores de este nuevo sistema, que por cierto son académicos brillantes, pero que yo me atrevería a decir que nunca jamás han defendido ni siquiera a un amigo suyo del alcoholímetro, preso en el Torito. Claro. Nos trajeron en ese sistema que en muchísimo se parece al norteamericano. Y ellos todos reconociendo que ese sistema es una especie de rompecabezas con muchas piezas y que sin una sola de las piezas el rompecabezas muy difícilmente se va a poder armar. Y la primera pieza para poder armar ese rompecabezas se llama policía. Una policía científica que investigue y descubra, para que luego los agentes del Ministerio Público puedan acusar, los señores jueces puedan enjuiciar y en todo caso emitir una sentencia, pues ya sea absolutoria o en todo caso condenatoria,
y se abata, se disminuya la impunidad, que en México es del 99%. Solamente 1 de cada 100 delitos se castiga. Nada más que para nuestra desgracia, esa primera pieza, policía científica, es inexistente. Claro. Nuestra policía a nivel nacional está calificada como una de las 10 más ineficientes en el mundo. Qué lamentable. La más ineficiente de América Latina. La segunda más corrupta mundialmente. El 75% de las policías infiltradas por la delincuencia. 400 municipios sin policías y 800, en números redondos, con policías que apenas cursaron la primaria y apenas entonces saben leer y escribir. Sin esas policías, sin esa primera pieza del rompecabezas, ¿cómo es que ese rompecabezas se va a poder armar? Entonces, esa sería mi primera observación respecto de este sistema. Ahora, una pregunta. Obviamente este es un sistema muy americanizado, por así decirlo. Como bien señala, la policía es un factor muy importante dentro de todo este sistema penal. Más sin embargo, yo me quedo mucho con la parte de que cuando uno viaja en este caso Estados Unidos de Norteamérica, uno se porta bien como ciudadano porque le tiene el temor a las autoridades policíacas de Estados Unidos. O le tiene un respeto, pues a lo mejor no temor, respeto. Y uno se porta bien, o trata de portarse bien al manejar, al conducirse de todas formas. ¿No también tendría que intervenir la parte de que la población se allegue de ciertos valores con la finalidad de que haya ese respeto a la policía como tal? En otras partes del mundo uno respeta a la policía porque es policía, Claro, porque ejerce una autoridad, claro. porque hay leyes, leyes que castigan a los infractores. Bien, Pero si aquí, para empezar, no tenemos policía, si luego no tenemos una cultura de la legalidad, bien. si luego las leyes por el temor de las autoridades no se aplican, entonces, Caemos en una anarquía jurídica. en una anarquía, en un caos en el que estamos inmersos, porque en México muy desafortunadamente todos Claro, pueden hacer lo que quieran sin castigo alguno, claro. en tanto la impunidad, que como ya dije, es del 99%. Bien. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, pues nos quedamos platicando con el doctor Juan Velázquez. Yo he observado que ahorita lamentablemente con esto de los derechos humanos, la sobreprotección de los derechos humanos a través de esta parte que le llaman el control de convencionalidad y controles difusos y toda esta parte, se declaró inconstitucional la parte de los ultrajes a las autoridades, que en este caso primero sería la policía o la seguridad pública como tal, y bueno, uno ya puede decirle palabras y hacer ciertas cosas en contra de esta policía como tal. Si esto llega a pasar, pues no va a funcionar la cadenita. Los engranes no van a poder lograr hacer el cometido como tal, porque pues, el primer engrane no va a avanzar lo que debe de avanzar y no se le va a tener el respeto que se le debe de tener. Aquí, ¿qué sería lo ideal? O sea, sobreprotección de derechos humanos, ¿qué pasa? Lo ideal sería que tuviéramos policía, porque en los lugares donde hay policía, los índices delincuenciales disminuyen hasta en un 75%. Bien, Policía. bien.
Y entonces una policía que, como ya dijimos, ejerciera su autoridad, y para que la autoridad encargada de hacer cumplir la ley hiciera cumplir la ley. Pero si aquí no tenemos esa autoridad, si no hay una autoridad que haga cumplir la ley, si cualquiera puede violar la ley sin consecuencias, entonces, ¿qué? Un día los señores legisladores aquí en la Ciudad de México crearon un delito, por decirlo de alguna manera, de amotinamiento. Bueno, para aplicarle esa ley, por ejemplo, a esos anarquistas, vándalos, que el día de la toma de posesión del señor presidente destruyeron el centro de la ciudad. Los detuvieron, los llevaron a un enjuiciamiento y para entonces sí, imponer un castigo y ejemplar. Pero y para que entonces los legisladores, en una medida populista, reformaran la ley para que pudieran salir sin haber tenido consecuencia alguna. Entonces, el hecho se ocasionó, pero pues ya nada, fue un ejemplo en su momento y después ya cambió todo. ahora se privilegia el diálogo. Qué bueno que se dialogue. Pero, y cuando el diálogo fracasa, cuando los dialogantes, bueno, eso sí, pacíficamente, pero pacíficamente bloquean carreteras, secuestran personas o privan de la libertad a personas, incendian, vandalizan edificios públicos y sin que la autoridad intervenga para que no se le califique de autoritaria. Yo todos esos actos los voy a llevar a cabo pacíficamente. Voy a incendiar pacíficamente. Voy a destruir pacíficamente. Pero ¿y si tu autoridad, ejerces tu autoridad y tratas de impedirlo? Entonces vas a actuar autoritariamente y vas a ser la responsable de la violencia. Y como la autoridad no quiere ser autoridad, ni ser calificada como autoritaria, ni consecuentemente ser disque responsable de la violencia, pues simple y sencillamente desaparece. No hay autoridad. Eso es muy lamentable, muy, muy lamentable. Doctora Boites, ¿qué nos puede usted comentar referente a lo que hemos platicado y sobre todo la parte, digo, ya nos quedó claro la parte de la policía, que bueno, sí tenemos que reforzar mucho esa parte, más sin embargo, los jueces como tal, se ha platicado que ahora sí va a funcionar este sistema porque los jueces llevan a cabo de forma presencial los juicios, va a haber más respeto por todos lados y demás. ¿Esto será cierto? ¿No será cierto? Bueno, primero que nada, Héctor, te quiero agradecer la invitación que nos has hecho. Muchas bueno, gracias a ustedes por estar presentes. El beneplácito y la gran, pues no sé ni cómo decirlo, el estar compartiendo este panel precisamente con un experto, un maestro del derecho penal en nuestro país. Ahorita que hablaba el doctor Juan Velázquez sobre el tema, me vino a la mente precisamente esa carcachita que sacó el INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuando se dio la reforma en el 2008. Ellos sacaron una imagen donde precisamente viene una carcachita y viene sacando humo y arribita viene el avión, como anunciando el cambio, ¿no? Pero fue muy criticado y INACIPE, bueno, pues es una institución en nuestro país de gran prestigio, pero fue muy criticado por esa imagen porque decía que todavía ni siquiera, exactamente como lo señala el doctor, ni siquiera sabemos manejar la carcachita y ya queremos manejar un avión. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y ahora me paso a pronunciar por qué. Creo que desde un inicio ha habido una serie de errores muy grandes desde que se publica esta reforma el 18 de junio del 2008. Primeramente porque ya no sabemos si estamos hablando de un proceso o de un procedimiento. Creo que es el primer cuestionamiento que hay que hacernos. Según los redactores del código dicen, bueno, es que ahora especificamos porque antes no se decía y no sabía si era proceso o procedimiento.
y supuestamente en un artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales especifican cuál es el procedimiento y cuál es el proceso. Pero el propio segundo transitorio de esta reforma dice el proceso será oral y acusatorio. Ahí te habla de proceso. Sacan un Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces dices, bueno, o es procedimiento o es proceso. El artículo 20, apartado A, fracción primera, habla de proceso. El código en el artículo 211 dice etapas del procedimiento. Y en ese mismo artículo, en su parte final, dice el proceso iniciará en la audiencia inicial y hasta que cause sentencia firme. Entonces, de verdad que a mí en lo personal no me queda claro cuál es el proceso y cuál es el procedimiento, porque una ley te habla, tenemos cuando se reformó la Constitución para crear el Código Nacional, precisamente dio cabida a crear una ley única en procedimiento, en materia de procedimiento. Ajá. Y entonces por eso se crea el Código Nacional, pero con bastantes deficiencias que yo de verdad al momento de estarlo analizando, del momento de estarlo aterrizando, es preocupante, porque se ha abusado de varias figuras que ya estaban en un momento dado eliminadas, como es la flagrancia equiparada, que ya la Constitución anteriormente en el artículo 16, párrafo quinto, se encontraba, y bueno, fue eliminada, y sin embargo el Código Nacional recoge esta figura y ahora la disfraza como flagrancia por señalamiento, cuando ya se había derogado y habían eliminado. O sea, le cambiaron el nombre, por así es, porque son los mismos supuestos que ya a nivel constitucional ahorita no se encuentran en el 16, párrafo quinto, que es la flagrancia. Tenemos flagrancia pura, que es al momento de estar cometiendo el delito, y la flagrancia, la cuasiflagrancia, que es inmediatamente después de haberlo cometido. Esos son los que dice el 16, párrafo quinto. Pero ahorita en el Código Nacional, en el 146, fracción segunda, inciso B, ya meten la flagrancia por señalamiento, cuando ya estaba eliminada. Sin embargo, bueno, este código es contrario a la Constitución en ese aspecto. Se abusa de la figura de prisión preventiva oficiosa. El 19, párrafo segundo, señala, son delitos de prisión preventiva oficiosa y señala un catálogo. El Código Nacional, de igual forma, dice, esos y los de tentativa y todos estos. O sea, dices, entonces se está volviendo a abusar de esa figura que se había contemplado, que el legislador federal había puesto en la Constitución. Y los mismos legisladores a nivel federal crean un Código Nacional, lógicamente otra legislatura, pero añadiendo más de los que el legislador que creó esta reforma se había implementado, se había comentado. Un error más grande también considero es que esa reforma de derechos humanos haya venido posterior a la reforma del sistema acusatorio, porque debió de haber sido primero la reforma en derechos humanos para que el código y toda la reforma se ajustara a esos derechos humanos que ahora estamos viviendo desde junio del 2015. Sigue apareciendo la figura del arraigo, ya la Corte se ha pronunciado, cuando de verdad esa figura pues ya se considera inexistente. De acuerdo al 155 existen medidas cautelares que se pueden imponer, la última de ellas es la prisión preventiva, pero sin embargo el arraigo para vincular a una persona ya no es necesario que esté por parte de una procuraduría, que una persona que esté imputada de algún delito se encuentre arraigado sin justificación alguna. Si ya se puede realizar una solicitud de vinculación a proceso por parte del Ministerio Público y hay indicios y hay sospechas de que efectivamente esa persona incurrió en algún delito, sobre todo delincuencia organizada, que es en la materia donde se puede aplicar, pues lógicamente que el juez, si se le somete y el Ministerio Público cuenta con datos que justifiquen, datos de prueba que justifiquen esa imputación, tiene que dar la vinculación a proceso sin ningún problema y va a estar sometido a un juicio, a una investigación. Esa es otra de mis críticas, de mis análisis que yo puedo hacer, donde antes nos dictaron un auto de formal prisión para enfrentar un juicio. Ahora nos dictan un auto de vinculación a proceso para investigarnos y lo peor, detenido, porque muchos de ellos, por la prisión preventiva oficiosa que está mal regulada, me van a decir, señor, usted se queda allá atrás, atrás de rejas hasta que aclaremos.
Y lo peor es que el 19, párrafo segundo, habla, por ejemplo, de delitos, de forma general, de delitos contra la salud. Bien. Ese es otro de los problemas, que no se ha especificado cuáles. Y entonces aquel narcomenudista, aquella persona que por una posesión simple de alguna marihuana, pues ahora va a tener que ser prisión preventiva oficiosa. Dices, oye, es que la Constitución lo está poniendo. Y al ratito vamos a tener llena la cárcel de marihuanos que están tomando, que están haciendo uso de ese producto. Que es lo que ¿no? se pretende que no se llegue que a debería esto. ser al contrario. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. Bien, continuamos y bueno, tengo entendido que aquí el doctor Juan Velázquez desea hacer uso de la voz para comentarnos alguna cuestión referente también al código. A ver, se dice ahora mucho y como novedad que los juicios serán públicos, frente a todos. En mis 46 años de defensor, Héctor, nunca he defendido un juicio penal privado, secreto. En todos el público ha podido acceder. No, bueno, pero pues ahora, ¿qué? Se anunciarán por la televisión y entonces para que la gente asista, en tanto que la entrada será gratis. Entonces eso de públicos. Pero también se aducen como novedad, como gran novedad, el que los juicios ahora ya no van a ser como son. Una diligencia hoy, otra pasado mañana, otra en una semana, en un mes, así, y digamos para que el juicio dure meses o un año o 2 años. Ahora el juicio va a durar un día. Bueno, no un día, pero digamos, va a ser concentrado y continuo, digamos, de principio a fin. Este sistema está en los Estados Unidos porque se creó en la Constitución norteamericana de 1789. En los Estados Unidos, con una experiencia de más de 2 siglos y con infinitamente más recursos humanos y económicos que nosotros, hay juicios que han durado 2 años. Un juzgado dedicado a un juicio, 2 años. Bueno, no 2 años. Vamos a suponer que una semana o 3 meses o 6 meses, y para que entonces un solo juzgado esté dedicado de tiempo completo a desahogar un juicio. Y para que entonces a la persona acusada se le diga, tu juicio ya no va a durar 2 años, pero va a ser dentro de 2 años, porque ve mi agenda absolutamente congestionada. Vamos a suponer que ahorita, por la contaminación, en fin, en el viaducto de la Ciudad de México se permitiera la circulación nada más de un automóvil, de principio a fin. Y para que ya que hubiese llegado a su destino, entonces el siguiente automóvil. No contaminó, pero se quedó todo atrapado. Y así el siguiente. ¿Cuántos automóviles podrán circular en un día, en una semana, en un mes, en un año? En los Estados Unidos, solamente el 5% llega a juicio oral. Porque si llegara más del 5%, el sistema entero se colapsaría. Claro. Y entonces en los Estados Unidos de América pasa lo que aquí se presume como presunción, como orgullo, que va a pasar, que es la negociación de la justicia. Así es. Vamos a negociar, vamos a mediar, vamos a conciliar lo más que se pueda. Y qué bueno para que haya una economía procesal, algo rápido y económica. La víctima obtenga la reparación de su daño. Qué bueno. A eso le estamos apostando casi todo. Que casi todo se medie, se concilie, que no llegue a juicio. Nada más que necesariamente tienen que llegar a juicio los delitos contra el orden público, que no se pueden mediar
ni se pueden conciliar. Tienen que ir a juicio. Y suponiendo que tuviéramos policía que los investigara y los descubriera, estaríamos hablando de cientos de miles de delitos. Violaciones, cada 4 minutos se viola a una mujer. Secuestros, cada 3 horas se secuestra a una persona. Homicidios, 100,000 homicidios. Desapariciones forzadas. Delitos contra la salud. Robos con violencia. Y entonces vamos a suponer que una fracción de esos cientos de miles de delitos, como dije, se investigaran y se descubrieran para llevarlos a juicio oral. Una fracción, digamos que decenas de miles, no, miles de esos delitos. ¿Cuántos juzgados necesitaríamos para que los enjuiciaran cuando el juez además tiene que estar presente? Y entonces en México muy fácilmente va a suceder lo que en los Estados Unidos de América, que todo el sistema, incluyéndonos a nosotros los defensores, nos echemos sobre los acusados para, digamos, obligarlos a que se reconozcan culpables. Para hacerlo más rápido. Porque en ese procedimiento, en ese proceso, si ya hay un reconocimiento de culpabilidad, pues ya no hay la necesidad de ir a un juicio oral. ¿Es el procedimiento abreviado, esa parte? El procedimiento abreviado. Reconócete culpable. Te voy a decir yo que soy tu defensor. Un defensor público que ahorita defiende al 90% de los presos. Un defensor público que defiende un promedio de 250 casos cada uno. Un defensor público que gana 10,000 pesos. Un defensor público que pierde el 94% de los casos que defiende. Y para que de ese 94%, el 42% sean inocentes. Qué bárbaro. Yo soy inocente, ¿por qué voy a reconocerme culpable? Bueno, pues no te reconozcas culpable, quédate, como dice el doctor Aboites, quédate preso de aquí al día de tu juicio, y pues para que el día de tu juicio, en todo caso, se te libere, ¿no? Claro. No, ¿o qué otra cosa? Reconócete culpable y negociemos la pena. Porque si la persona imputada se reconoce culpable, se puede negociar hasta una tercera parte de la pena mínima. Entonces, si es inocente, que se reconozca culpable para obtener esa tercera parte de la pena mínima y salga. Y si se es culpable, con mayor razón, para que entonces, bueno, pues obtenga una pena mínima, no, la tercera parte de la mínima y salga cuanto antes. Claro. Entonces, en México, toda la justicia se va a acabar negociando, en tanto la mediación, en tanto la conciliación, en tanto los procedimientos abreviados porque hay un reconocimiento de culpabilidad, y para que casi nada llegue a juicio, porque insisto, como en los Estados Unidos, si más del 5% llega a juicio, el sistema judicial Se colapsa. se colapsa. Claro. Aquí entra lo que he escuchado que son los criterios de oportunidad, por lo que entiendo, que es la parte de estar tratando de negociar esto de la justicia penal. Sí. Más sin embargo, mucha gente ha estado inconforme con esta parte porque no se les hace justo el que una persona que a lo mejor lleva a cabo un robo a otra persona le quita a lo mejor su cartera, que a lo mejor traía, no sé, 1,000 pesos, supongamos, en su cartera. Bueno, si se da la fuga y no dan con él las autoridades, pues bueno, muy bien por el ratero, ¿no? Pero si por algo se le detiene, con el simple hecho de regresarle esa billetera con los 1,000 pesos, ya puede salir. Y la gente dice, bueno, oye, pero
pudo haber pasado más. O sea, me pudo haber clavado un cuchillo, un arma que traía, pudieron haber pasado muchas cosas. Y yo lo que quiero es que si él me asaltó, se vaya a la cárcel, se vaya preso como tal. Pero la gente no está entendiendo que esta parte de que se puede llegar a colapsar el sistema si todos nos vamos a juicios orales, como tal. Ahí, estos criterios de oportunidad, no sé qué tengan ustedes como comentarios referente a ellos, porque la gente se ha quedado preocupado, se ha quedado muy preocupado. El otro día una persona me comentaba referente a un criterio de oportunidad que estuvo leyendo, en relación a que si unas personas se agrupan para asaltar, supongamos, un banco, y a lo mejor uno de ellos llegaba drogado y violó a una de las cajeras y se fueron, y bueno, nadie los pudo detener. Con una persona, a lo mejor no el que iba drogado, que fuera y que dijera, ¿sabes qué, autoridad? Yo te reconozco que sí, efectivamente, íbamos a asaltar este banco en unión a otras 2, 3 personas, mas sin embargo yo nunca creí que esta otra persona fuera a violar a esta cajera. Y sí, me da mucha pena, no me gusta ese tipo de cosas, te lo reconozco y hasta te digo dónde viven y quiénes son y demás. Y a él lo sacan, digamos, por haberse autoacusado, por así decirlo, lo quitan la penalidad y van en contra de los demás. Pero este señor también se metió a robar. Esa parte, no sé, ahí la gente no está familiarizada con esta parte. Que el que comete un delito, pues se debe Héctor, sancionar. no estamos familiarizados con nada, Claro. con nada. En los Estados Unidos se lleva a una persona, por decir, ante un juez de control de proceso, para que ahí el fiscal le haga la imputación, para que el juez primero califique de legal o ilegal la detención. Así es. Se califica de legal, se le detuvo en flagrancia, para que ahí el fiscal le haga la imputación, lo acuso de homicidio, para que ahí el propio fiscal pida medidas cautelares, pido que se le niegue una libertad provisional bajo caución, pido que se quede preso, pero y para que en todo caso en los Estados Unidos a la mayoría de los procesados se les conceda libertad provisional bajo caución, en tanto que en esa diligencia se declaren inocentes. Si reconocen culpables, pues ya van a otra audiencia a donde se dicta su sentencia. Así es. Señor, ¿usted cómo se reconoce? No, inocente. Bueno, pues ni modo. A ver, vamos a señalar la fecha de su juicio. La audiencia de su juicio va a ser dentro de 2 años, pero durante esos 2 años usted va a estar en libertad provisional bajo caución, digamos, en la mayoría de los casos. Porque si violan la caución, es un delito federal, cometen un delito federal, el FBI los busca hasta que los encuentra, y para más, las compañías afianzadoras tienen, como en el viejo oeste norteamericano, casas recompensas. Aquí en México, en Chihuahua, el 80% de los caucionados, de los libres bajo fianza, digamos, ya nunca regresó. ¿Y dónde los encuentran? ¿Sí me explicó? Claro. Y entonces, como dice David, como si te caucionamos, tú te vas a ir y no te vamos a encontrar, pues te vas a tener que quedar preso. Te vas a quedar preso. No, y para más, si a ese preso no lo enjuician en el lapso de 1 año, lo tienen que poner en libertad. Pero ¿y cómo lo van a enjuiciar en el lapso de 1 año, David, si el juez que lo tiene que enjuiciar, el juez de juicio oral, tiene su agenda, como dije, saturada? Claro. No tenemos dinero, hay que recordar esto. Esta historia se discurrió, se inventó en el 2008, cuando el mundo era rico. Los precios del petróleo a $130 por barril. Y ahorita que están a 30, ya no se puede. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Para empezar.
Vamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos platicando con el señor Juan Velázquez. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues hemos tocado puntos muy importantes referente a este sistema nuevo. Sí me gustaría escuchar un poquito al doctor Aboites en el sentido de las opiniones, ¿no?, que merecen este tipo de sistemas. Lo que pasa es que han venido aquí al programa muchas personas de diferentes lugares, incluso desde la Procuraduría General de la República, desde muchos lados. Y nos han presentado que este nuevo sistema es, por así decirlo, la joya de la corona, la joya que merece México. No sé si usted comparte esa parte o debemos de observarla, que se puede ir arreglando hacia futuro o de plano no va a poder servir. Pues yo creo que primero que nada habría que buscar la reina de esa corona, porque creo que México ahorita no la tenemos. Quisiera regresarme un poquito al tema de procedimiento abreviado, porque ahí tendríamos que analizar la constitucionalidad de ese acto. En primer lugar, porque se está invadiendo una esfera jurisdiccional, porque ya se está llegando con el juez y se le está diciendo, Ministerio Público y la defensa están diciéndole al juez, ¿sabes qué? Ya llegamos a un acuerdo y va a confesar, va a aceptar los hechos. Ajá. Y entonces ya ponle una pena que es la mínima más un tercio. Ajá. Pero entonces ya le estoy diciendo yo al juez, ya su facultad de él, que contempla el 21 constitucional, pues ya la estoy invadiendo porque yo le estoy diciendo al juez, tú vas a dar esta pena. Ajá. Ya no, esa facultad queda rebasada. Se me hace algo muy delicado. Por otro lado, también el código en sus transitorios se me hace algo delicado. En el 8º, señala que dentro de 270 días, el Código Nacional, dentro de 270 días posteriores a la entrada en vigor del Código, la Federación y los estados armonizarán sus leyes y su normatividad, cosa que no ha pasado. Ajá. Que tenemos muchísimos problemas, como les comentaba hace ratito. La Ley General de Salud no ha especificado cuáles delitos van a ser de prisión preventiva oficiosa y cuál es justificada. Y entonces, como la Constitución en el párrafo 2 dice los delitos contra la salud, entonces va a empezar a haber problemas porque no se han armonizado todo ese tipo de leyes, la Ley General de Secuestro, la de delincuencia organizada. Va a haber por falta de que los legisladores estén realmente preocupándose, como decía el doctor, se están preocupando por cuestiones políticas, por cuestiones, ya estamos a 2 meses, bueno, menos de un día, menos de 2 meses a que tenga que implementarse el sistema en nuestro país al 100%, y lo que no se pudo hacer en 8 largos años, lo quieren hacer en 2 meses. Si vamos nosotros a los juzgados, en los reclusorios, apenas se están construyendo las salas para que se lleven a cabo. Y eso ya dijeron que no van a estar para el 18 de junio. Ajá. Sí hay salas, pero para efecto de los delitos que ahorita se están llevando, que entraban en vigor aquí en la Ciudad de México el 15 de enero del 2015, que son puros delitos culposos y de querella. Pero David, perdón interrupción. No, tienes toda la razón. Delitos culposos, delitos de querella, a petición de parte, que ya se están desahogando, pero que ya se están desahogando sobre todo en tanto una mediación, sí, claro, y conciliación. Sí, no. No en tanto un juicio oral. Claro. A mí el temor que me da, David, es el de que con este sistema simple y sencillamente perpetuemos lo que se conoce por todo el mundo o en todo el mundo, y que es que en México la justicia penal es una justicia o una injusticia para los pobres. Sí, claro. En el Palacio Negro de Lecumberri, Héctor, había una leyenda escrita por el novelista preso José Revueltas, que todos los que ingresábamos a ese penal, bueno, yo como defensor, leíamos, y que decía,
En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Qué lamentable. A ese 90% de presos procesados, pobres, defendidos heroicamente por los defensores de oficio, se les va a aplicar ese procedimiento abreviado en tanto ese reconocimiento de culpabilidad. Y para que nada más los que tienen medios, abogados y en fin, oportunidades de defensa, opten por ir a ese juicio oral y para que entonces se les haga justicia. Eso, David, es lo que va a pasar. Y bueno, Sí, claro. ahí incluso también entraría un poco la parte moral, ¿no? Porque si yo sé que yo no cometí el delito y de todos modos digo, el consejo a lo mejor de mis defensores es la parte de vete al juicio abreviado porque va a ser más rápido que salgas y todo, sí, pero ¿y qué explicación le doy a mis familiares? De que duden a lo mejor de que si sí lo hice o no lo hice. No, pero sí la explicación de que, a ver, o me declaro culpable, negocio la pena y salgo inmediatamente para poderlo seguir manteniendo y, en fin, haciéndome cargo de la educación, de la etcétera. Toda la alimentación, todo eso. O me quedo aquí un par de años preso y para que un día salga exonerado, pero y mientras tanto, a ver ustedes cómo se las arreglan. Sí. Esa es la cuestión. Sí, es muy lamentable. Es un sueño. Ese Código Nacional de Procedimientos Penales es un sueño. Yo lo leo y me imagino estar defendiendo un proceso en los Estados Unidos de América. Sí, pero viviendo en México y con la realidad de México. Claro. Sí, y aterrizando la realidad, se supone que este sistema tiene 5 principios. Publicidad, que ya lo comentaba el doctor, publicidad, vas a las salas y no hay público. O sea, la realidad es que se supone que por eso para la publicidad, para la transparencia. Pero a mí me llama más la atención ese que comentaba el doctor de continuidad. ¿Por qué? Yo soy defensor, soy abogado defensor, llevo 3 juicios, les voy a poner un ejemplo. 3 juicios en el Estado de México. El primero, el chico, todos son por robo. El chico, 30 de julio de 2014, roba un celular. Otros 2 chicos en mayo del 2015 roban una cartera. Y en diciembre del 2014 unos chicos quieren robar un auto. Estamos en la etapa de juicio oral. En el primer proceso que les mencioné es 1 año 9 meses. En el segundo 11 meses y en el tercero 1 año 4 meses. ¿Dónde está la continuidad? O sea, sin juicio, sin una sentencia. Así es, sin una sentencia. Claro. Otra, estamos en juicio y me ha pasado que estoy interrogando a un testigo y el juez me dice, señor defensor, apúrese porque ya tengo la otra audiencia encima. Usted nada más tiene 1 hora y ya llevamos 50 y tantos minutos y tengo que empezar la otra. Señor defensor, en alegatos de clausura. Señor defensor, Ministerio Público, ¿cuánto tiempo va a necesitar para sus alegatos de clausura? 15 minutos. Señor defensor, tiene el mismo tiempo. Oye, juez, ¿cómo? Me estás limitando. Hable. Empieza el Ministerio Público y reloj en mano le dice, se tardó usted 7 minutos, 50 y tantos segundos. Ok, defensor tiene el mismo tiempo. Oiga, señoría, ¿cómo cree? Es la última vez que me va a oír para que usted pueda sentenciar, pero no me limite en tiempo porque estoy ejerciendo el derecho de defensa de mi imputado. Entonces llegamos a ese grado porque no se tienen audiencias, porque los testigos efectivamente no van, porque una serie de trabas que le ponen las procuradurías. Malamente he llevado asuntos donde una audiencia intermedia 6 veces se difiere, que porque el Ministerio Público está en otra audiencia, que porque el Ministerio Público no llegó, que porque el Ministerio Público tiene vicios formales. Imagínate, realmente es muy delicado. Por último, retomando rápidamente lo de la Policía Científica de Investigación que hablaba el doctor, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso el mismo Código Nacional en sus transitorios, en su transitorio 10º, señala que va a haber a la entrada en vigor el Estado o la Federación, cuando adopten este código,
Dice, debe de estar ya operando una policía especializada para procesar la escena del hecho. No la tenemos al día de hoy. Cuando en materia federal, en 24 estados al día de hoy, ya está vigente. Y no tenemos un cuerpo especializado para procesar la escena del hecho. Porque ahora el policía no nada más tiene la responsabilidad de tener conocimientos policiales, sino también jurídicos, porque le tiene que hacer saber sus derechos, tanto a la víctima como al ofendido, cómo va a trabajar, cómo va a llenar sus puestas a disposición, y también tiene que tener conocimientos forenses. Ajá. Otra área que también estamos mal, porque no hay profesionalización de los peritos. Podremos tener un buen policía, que como decía el doctor, va a ser difícil, pero vamos a pensar que esté bien la policía. Ahora, ¿qué pasa con los peritos también? Con los abogados particulares de oficio, con las procuradurías, con los órganos jurisdiccionales. Todos nosotros somos operadores de este sistema. Y si no entendemos que nos tenemos que preparar para que realmente tengamos la posibilidad del día de mañana de tener acceso a una justicia en materia penal, va a ser muy difícil que esto sea una realidad. Se va a quedar en el sueño. Todos, David, vamos a hacer una piececita, muchas piececitas, todas las piececitas de un rompecabezas. Como dije al principio, sin una sola de las piececitas, el rompecabezas no se va a poder armar. Claro. Dicen que un sueño con visión puede lograrse, pero una visión con un sueño para lograrlo. No dudo que quizás esta historia, al cabo de muchos años y de muchos tropiezos, comience a rendir frutos. Pero y yo me pregunto, México, en las circunstancias actuales de delincuencia, de impunidad, de inseguridad, ¿está preparado como para lanzarse de un clavado a este nuevo sistema? Un clavado olímpico. En Jalisco entró en vigor. Al día siguiente los jueces pusieron en libertad al 50% de los detenidos por la mala detención, en tanto una policía ineficaz. Y el abogado presidente de los de allá declaró, ni el 1% de los abogados estamos preparados. Y en Chihuahua, donde lleva ya no sé cuántos años, acaban de despedir creo que a 200 fiscales, porque bueno, tampoco, ni policías, ni abogados, ni fiscales y jueces no están del todo capacitados como tal. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tema que hoy nos ocupa. Obviamente han sido posturas que esperemos esto se mejore como tal. Esperemos que estén equivocadas. Que estén equivocados, esperemos que sí funcione el sistema, porque si no, pues va a ser una fiesta jurídica, pero en perjuicio como tal. En pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde usted, si tiene alguna interrogante, alguna cuestión, alguna aclaración, algún comentario que desea hacer, podemos hacerlo extensivo incluso aquí a los panelistas que se encuentran en este programa, al doctor Juan Velázquez, al doctor Aboites. Si usted se perdió alguno de los programas de Justicia para Todos, en la plataforma de YouTube, bajo la letra o el nombre Justicia para Todos, puede encontrar el catálogo de todos los programas que se han transmitido para que usted los consulte cuando usted pueda llevarlo a cabo. Bien, pues no me resta más que agradecerle a los panelistas que estuvieron aquí. Es un honor tenerlo, insisto, aquí en este programa. Agradecerle a la producción que sea posible el presente programa. Y no me resta más que agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado, que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Espero que nos sintonicen la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos a las 9 de la noche, miércoles de la próxima semana. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.